queréis preguntar, así que the floor is yours, como dicen los ingleses. No sé si... Es que no sé si funciona. Yo creo que no. Sí, sí. Bueno, si no, sin micrófono, que yo creo que nos estábamos escuchando bien, ¿eh? Sí, yo puedo ir. Ese sí. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la parte esta social, ¿no? Que yo además es lo que menos experiencia tengo y por tanto me ha llamado mucho la atención. Quería preguntaros, bueno, deciros una cosa y preguntaros otra. Y en relación a tantas actividades y proyectos que desarrolláis desde AENA, si tenéis algún caso donde hayáis tenido alguna campaña de oposición concreta a algún proyecto y cómo la habéis resuelto, o si tenéis algún caso de buenas prácticas que podáis contarnos ahora, ¿no?, en relación al impacto social con alguna actividad concreta, no sé, en algún aeropuerto o lo que sea, ¿no? Y luego la otra, pues que os agradezco mucho esta información porque desde la Complutense estamos montando un grado de sostenibilidad que esperamos poner en marcha en breve. Y desde luego, yo por ejemplo voy a ser uno de los responsables de la asignatura de evaluación ambiental, o sea que voy a contactar con vosotros seguro, porque Estaremos me parece... encantados. No, lo sé porque además hemos hecho visitas con vosotros y siempre habéis tenido una actitud absolutamente colaborativa, ¿no?, y abierta. Y bueno, va a ser un programa, yo creo, muy interesante, internacional, con una red de universidades que se llama Una Europa, con universidades de toda Europa y con alumnos internacionales, con lo cual yo creo que puede ser vamos, estaríamos encantados de colaborar con vosotros en ese proyecto. Gracias. Suena muy bien. Bueno, yo a nivel de sostenibilidad social interna, yo creo que en general todas las iniciativas que ponemos en marcha son muy bien valoradas, porque al final pues son recursos que tú pones a disposición de los empleados y hombre, nadie te dice que no a eso, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de responsabilidad o de sostenibilidad social interna siempre hay como quiero un poquito más, ¿no? O sea, tengo esto, quiero un poquito más, ¿no? Y ahí sí que es verdad que siempre hay margen para trabajar. Yo también soy de las que opino que toda esta parte, tanto la interna como la externa, necesitan del compromiso y la verdadera implicación del propio empleado. Es decir, yo que trabajo mucho el área de bienestar y hemos puesto en marcha en los últimos años un programa que se llama Bienestar 360 y del que formo parte y lidero, yo siempre hablo de que la mejora del bienestar o el conseguir un estado de bienestar para cualquier persona necesita un compromiso por parte de la persona. Es decir, de nada sirve que yo tenga un proyecto en el que te voy a apoyar para un tema de conductas adictivas, por ejemplo, que es uno de los proyectos que tenemos en AENA, si tú no quieres participar en él. De nada sirve que tenga un programa de salud mental si tú no quieres participar en él. De nada sirve que intente poner en las máquinas vending tema de comida más saludable si tú vas a ir a comerte una hamburguesa todos los días, ¿no? Entonces, toda la parte de bienestar siempre exige un compromiso del empleado. Y en la parte externa, yo creo que también Sergio lo estaba comentando, también queremos ese compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que oposición como tal no hay, porque son campañas muy bonitas y son cosas muy chulas, pero siempre hay como un nivel de exigencia a veces hacia la empresa que no tienes hacia ti mismo, ¿no? Y yo repito mucho y creo que hay que crear esa conciencia de que la primera persona que tiene que favorecer el bienestar eres tú mismo, ¿no? Y la empresa te tiene que apoyar, te tiene que ayudar, pero tiene que haber ahí una corresponsabilidad, ¿no? Yo, que empecé en todo esto con la parte más de prevención de riesgos laborales, siempre lo digo, ¿no? La prevención es una obligación tanto del empresario como del trabajador. Pues el bienestar y toda esta parte de sostenibilidad también exige, y por eso tiene que haber un cambio cultural a nivel de organización, porque es necesaria esa corresponsabilidad y esa, bueno, pues esa implicación del propio empleado. Pero vamos, también te voy a decir que tampoco tengo unas campañas de oposición cuando digo, oye, pues va a haber esto o tienes esto a tu disposición. No lo hay, ¿eh? Todo lo contrario. Yo creo que en general el empleado en AENA lo agradece
y muchas veces ni conoce todo lo que tiene a su disposición, ¿no? Hacemos muchas campañas de información para que sepas todos los recursos que la empresa pone a tu disposición. Sí, de la parte externa, pues un poco lo mismo que ha comentado Noelia. Sí que es cierto que aunque no sea con una de las actividades que promovemos nosotros, porque lo que promovemos al final, como dices, son temas muy chulos y tienen una buena acogida, sí que es importante que uno de los mayores impactos que tenemos en el entorno es el tema del ruido, porque aunque las partículas o la contaminación atmosférica probablemente lo sea o no, pero no está tan demostrada, ahí lo que sí que hemos visto que hay que tener mucha comunicación con el entorno, ¿vale? No es que sea la solución, porque a veces no somos capaces de acercar posturas, pero la única manera es dialogando, porque evidentemente nadie quiere el ruido del aeropuerto, pero sí que quieren el beneficio de tener un aeropuerto en su región por la riqueza que produce. Entonces, digamos que esos son uno de los aspectos que sí que trabajamos conjuntamente con ellos para ver cómo se puede mejorar ese impacto con todos los ayuntamientos. Hay un grupo en todos los aeropuertos donde se producen ese ruido para intentar alcanzar cómo mejorar. De ahí todo el tema que no es exactamente estos programas, pero insonorización de viviendas, modificación de rutas aéreas, pero que hay que alcanzar un equilibrio, porque si quieres tener el aeropuerto cerca y quieres operar y que lleguen los turistas, pues no te queda algo hasta que la innovación pues llegue con aviones menos ruidosos o incluso sin producir emisiones. Muy bien, yo quería... hay una pregunta por ahí. La pregunta es para Sergio. El tema de la sostenibilidad externa, está claro que hay algunos actores externos que es muy fácil identificarlos, con quién tienes que hablar, con quién tienes que mejorar tu comunicación, pero ¿hay algún tipo de proceso estandarizado para ver en cada empresa hacia quién te tienes que dirigir? Digamos, al final eso como lo identificamos es de diferentes maneras. Por una parte, trabajando con la dirección de comunicación, ¿vale? Haciendo, digamos, un barrido de todo lo que se publica, digamos, en redes sociales para identificar un poco en qué aspectos, digamos, estamos, digamos, recibiendo quejas o propuestas de mejoras. Ahí sí que hay un análisis detallado por parte de la comunicación, y después también dentro de ese grupo que tenemos multidisciplinar en el CERCRI, ahí también identificamos en qué áreas, a través de los inputs que nos llegan, debemos de trabajar en las comunidades. Ahí sí que es importante, y igual es un aspecto a mejorar por nuestra parte, es tener un poco más en cuenta o establecer algún tipo de canal, aunque lo hay porque hay buzones y tal, lanzar algunas campañas igual con los centros de los aeropuertos para ver cómo podemos tener un mayor feedback por su parte. Por aquí. Sí, quería preguntar, o sea, en los aeropuertos internacionales, por ejemplo, de México o de Colombia, o donde sea, cómo estas medidas, pues, si están implementadas y cuáles son las necesidades que tienen ahí y qué acogida tienen, si se puede hacer en la misma medida o si son distintas. Bueno, en los aeropuertos internacionales en los que tenemos mayoría, no son los de México, pero por ejemplo 17 aeropuertos en Brasil, ¿vale? Sí que es verdad que la cultura del entorno, bueno, pues exige diferentes medidas, ¿vale? Por ejemplo, te hablo de Brasil, pues aquí tenemos una ayuda al transporte y allí una ayuda a la cesta de la compra. ¿Por qué? Pues porque aquí se entiende que es más importante la ayuda en la gasolina, y allí culturalmente pues siempre hay una ayuda a la cesta de la compra, ¿vale? Entonces sí que intentamos, estoy hablando en la parte interna, en el tema de los empleados, sí que intentamos tener políticas que se adecúen a la situación cultural y lo que los propios empleados y empleadas demandan en cada lugar. Te hablo también de cuando fue el COVID.
sí que el COVID pusimos unas medidas aquí y las mismas, porque entendíamos que la situación era igual, las pusimos en los aeropuertos que tenemos en el resto de países, que incluso en algunos países, te hablo Brasil fue un país muy negacionista y nosotros mandamos a la gente a su casa igual, vacunamos a todo el mundo igual, dimos más, o sea, se hizo un paquete de medidas aquí en España y sobre ese paquete de medidas se extrapoló a los otros países. Pero sí que es importante tener en cuenta qué es lo que demandan los empleados, porque sí que es verdad que de un país a otro sí que puede cambiar. Pero nosotros, la verdad, que culturalmente sí que trabajamos mucho el orgullo de pertenencia. En España lo tenemos más fácil porque en España AENA es una empresa muy consolidada, llevamos muchos años en el mercado, o sea, y en otros países pues trabajamos mucho ese orgullo de pertenencia a través de todas estas medidas que hacen que la gente tenga ganas de trabajar con nosotros y sobre todo en países donde hay una alta rotación tengan ganas de quedarse con nosotros, ¿no? Que quizás en Brasil, hoy lo estábamos comentando, no es uno de los grandes problemas que tenemos, pero sí que tenemos mucha más rotación que en España. Entonces, ¿cómo trabajar en un sitio donde llevamos muy poquito tiempo, porque apenas llevamos 4 años en Brasil, cómo trabajar ese orgullo de pertenencia para que los empleados y las empleadas quieran quedarse con nosotros? A este respecto, a mí me gustaría decir que en el ámbito del reporting, ahora nos contará Susana, sí que tenemos muchas más dificultades fuera de Europa. ¿Por qué? Porque fuera de Europa la regulación no es tan restrictiva. Entonces, si nosotros somos una sociedad domiciliada en España, pero gestionamos aeropuertos fuera de Europa, resulta que los requerimientos de información, el reporting, lo que hemos visto con Susana, el reporting de sostenibilidad ambiental y social, es igual de intenso, pero ellos no tienen regulación, entonces no tienen obligación legal de tener esa información. ¿Verdad, Susana? Y de hecho, Susana y yo, esta noche nos vamos a Brasil a intentar ayudarles a hacerlo. Sí, a las 11 de la noche cogemos el vuelo. La regulación es fundamental. En Brasil, por ejemplo, no solo no tienen regulación en reporte, es que no tienen regulación en medio ambiente. Con lo cual, si nosotros les decimos que tienen que reducir sus emisiones, me dirán, ¿en base a qué? O sea, yo no tengo que cumplir esto, si tengo que decirles, no podéis generar tantos residuos o tenéis que valorizarlos. Nos dicen, es que nosotros los quemamos, nadie nos lo impide. Entonces, esa cultura que tenemos que trasladar y que vamos en plan 4 jinetes del apocalipsis para allá, para hacérselo ver, es un poco lo que les queremos transmitir. No tanto a nivel normativo, pero a nivel de corporación, ¿no? De cultura, queremos trasladárselo, efectivamente. En el ámbito también de la charla de Susana, a mí cuando yo descubrí la nueva regulación de CSRD hace ya muchos meses, el tema que más miedo me dio es el de la extensión de los criterios de sostenibilidad a la cadena de valor. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo afronta AENA esa tarea y ese reto tan complicado. Pues es un tema súper complicado. En el ámbito, por ejemplo, medioambiental, lo que estamos haciendo es intentar alinear los objetivos de estas empresas, de estos proveedores, de las obras, etcétera, a los objetivos que nosotros tenemos. Esto es muy complejo porque nosotros tenemos una contratación pública y a la hora de establecer que sean las empresas más sostenibles posibles, nos cuesta mucho encontrar que tengan un precio asequible también, pero lo que intentamos es incluir unas cláusulas de cumplimiento en materia de sostenibilidad y, por supuesto, luego tenemos que monitorizarlas. Es decir, una vez son contratadas, tenemos que asegurarnos que las cláusulas que hemos puesto las estén cumpliendo. Esto parece lo menos complejo, pero es lo más complicado. Es decir, estar detrás de esas empresas, que hay 6.000 proveedores en AENA, o sea, imaginaros, no es nada fácil. Tenemos que ir detrás de ellos viendo que puedan estar cumpliendo esos requisitos y esto es muy importante. La cadena de valor yo creo que es el hándicap más importante ya no solo de la parte ambiental, sino también de la parte social. Ya no solo en el cumplimiento de estos terceros, sino en el seguimiento de lo que van a tener que hacer. Y bueno, estando aquí en una sede de la Universidad Complutense de Madrid, no puedo dejar de preguntarle a Sergio, ¿cómo crees que las universidades y las comunidades científicas pueden mejorar la sostenibilidad social, incluso la innovación en las empresas? Sí, yo creo que al final, como han comentado esta mañana con la innovación,
si queremos dar un paso adelante, hay que investigar. Y las grandes empresas somos motores, digamos, para poder, digamos, poner los recursos para que esas investigaciones se realicen en aquellos aspectos que consideramos que son fundamentales para mejorar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad tanto externa como interna, e incluso con las mejoras ambientales. Por eso lo que comenté antes de esos acuerdos con las universidades, esa cátedra que estamos en proceso de elaborar, para, digamos, que a través de esa investigación mejoremos, digamos, aspectos o se intenten buscar soluciones a problemas que ahora mismo no tienen una solución definida. Yo creo que para las universidades estamos en un momento muy especial y muy bonito, porque nunca el transporte aéreo antes de ahora ha tenido unos retos tecnológicos tan complicados de resolver. Entonces tiene que existir esa simbiosis entre el mundo de la investigación y del I+D y el mundo empresarial, concretamente en el ámbito del transporte aéreo, pero creo que en general en el ámbito energético. Entonces, bueno, nosotros desde la parte de sostenibilidad social externa estamos intentando potenciar mucho esa simbiosis y creemos que hay que crear un semillero para poder tirar de las tecnologías que se vayan identificando, porque las necesitamos para resolver el gran problema y el gran reto que tenemos por delante. Y luego, por supuesto, también en el... perdón. Hola, ¿cómo están? Yo soy Erika García, soy comunicadora, soy la gerente de comunicaciones de la principal extractiva de Perú, de empresa extractiva de crudo, y realmente ha sido un placer escucharlos porque los problemas, a pesar de que tienen diversos matices, son muy parecidos. Nosotros tenemos cotizamos en 3 bolsas, por lo tanto nos debemos a nuestros inversores. Si bien es cierto, la ley no nos obliga a muchas cosas. Por ejemplo, hace poquito nuestra gerenta ambiental estaba reportando sobre el trabajo infantil, porque un inversor se le ocurrió que quería saber cómo nuestra empresa, disculpa la espalda, cómo nuestra empresa tenía los estándares de trabajo infantil, y nosotros, trabajo infantil, ¿cómo es eso? Es imposible, nosotros no, pero teníamos que hacerlo. Entonces, sí, hay unas experiencias bien interesantes, pero como gerente de comunicaciones, mi pregunta va de repente para Ana, porque yo reporto a la vicepresidenta de sostenibilidad. No hay acá un organigrama que hayan presentado, pero existe un vicepresidente de sostenibilidad, un gerente ambiental, un gerente social, un gerente institucional y esta gerenta de comunicaciones. Entonces, cuando hablabas, eso sentía que había, no sé cuál es la línea entre los recursos humanos, que es la gerencia que ve el trabajo con el personal, porque tocaba temas que lo ve exactamente la gerencia de recursos humanos, y el tema de comunicaciones, por ejemplo, en tu caso, Sergio, porque yo soy transversal a todas estas gerencias y lo que nosotros hacemos es comunicar. Y justamente la tendencia es esa, ¿no? Antes las extractivas tenían como al avestruz ocultado en la cabeza, pero ahora nuestro trabajo es comunicar absolutamente todo, ¿no? Y vamos a los medios y tenemos reuniones con stakeholders y hacemos visitas guiadas y todo lo que comentaban. Pero nada, me gustaría que de repente nos puedas contar un poquito cómo se estructura bajo tu dirección. Claro, en AENA la sostenibilidad y la comunicación son 2 transversales a todas las direcciones y dependen directamente de presidencia. Y recursos humanos también. Y recursos humanos también. Sí. Vamos a ver, nosotros en AENA tenemos una dirección de sostenibilidad e innovación a la que pertenece Ana y una dirección de organización y personas a la que pertenezco yo. Ambas direcciones, junto con la dirección de comunicación, dependen directamente de presidencia y son 3 áreas muy transversales. Os diría que con la dirección financiera son las 4 áreas transversales que tiene la empresa, ¿vale? Luego tiene 2 direcciones generales muy enfocadas a la parte de negocio. Sí que es verdad que dentro de comunicación tenemos una parte de comunicación interna, que es con la que más trabajamos, por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? Dentro del área de comunicación tienen un área de comunicación interna. Entonces, ahí es donde más trabajo yo, porque yo comunico mucho internamente. Entonces, ahí trabajamos mucho. Y luego hay una parte de comunicación externa. Sí que es verdad que la sostenibilidad social externa tiene también una parte muy ligada también a los empleados y se trabaja desde el área de comunicación. Pero toda la parte de comunicación externa, dentro de comunicación hay un área
donde bueno, pues hay especialistas en comunicación externa que junto con los especialistas del equipo de Ana montan toda esa comunicación que hacemos de cara afuera, ¿no? Pero también para que te hagas una idea, dentro de lo que es la dirección de comunicación hay un equipo de personas dedicadas a sostenibilidad, porque el ámbito de la sostenibilidad es muy relevante y la visión tiene que ser muy consensuada y muy compacta y muy fuerte, o sea, que decir, tiene que estar totalmente casada con lo que son el plan estratégico de la compañía y todos los mensajes tienen que ser homogéneos. Entonces, es un tema bastante delicado y hay un equipo dedicado a ello. Por otra parte, la dirección a la que yo pertenezco, mi dirección de sostenibilidad, y por encima está Dirección de Sostenibilidad, Innovación y Experiencia al Cliente, y creo que es una combinación realmente buena, porque la innovación es una palanca absolutamente imprescindible para resolver los retos de sostenibilidad, y la experiencia del cliente nos aporta esa parte de cliente consciente ambientalmente, producto que satisface a ese cliente que busca la sostenibilidad. Y yo, por último, por apuntar, es importante que los equipos de comunicación sean internos de la empresa. Es decir, claro. ¿Por qué? Porque conocen, como decía Ana, pues las personas de AENA que se dedican a esto, pues conocen en comunicación la parte de sostenibilidad y dan mensajes igual internamente que externamente, mensajes coherentes que tienen un sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso cada vez es más importante, que la parte de comunicación de la empresa no la tenga una empresa externa, sino que sea personal tuyo de comunicación, pero que sea propio, que conozca la estrategia de la empresa. Eso es. Yo creo que por ahí tenías una pregunta. Ya aguanto la mesa redonda. Pero gracias. Si quieres te lo dejo. Buenas. Bueno, yo soy estudiante de doctorado, estoy haciendo mi tesis en greenwashing y brownwashing, entonces me ha parecido muy relevante el reto que comentabais de la cadena de valor, porque precisamente había investigado acerca de tipologías de greenwashing y una de ellas, la más reciente, es precisamente la de cadena de valor. Entonces entiendo que ahí puede producirse mucho greenwashing. Entonces, a la hora de reportar acerca de esto, me resulta muy interesante porque entiendo que hasta día de hoy no había reportes acerca de la cadena de valor, pero que sí lo habrá en un futuro. ¿Y cómo pensáis que se puede evitar que haya greenwashing en la cadena de valor? Reportar se reportaba, pero es verdad que no había una obligación para hacerlo. Entonces, reportabas en la medida en que tú te ligas a las terceras partes. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas iniciativas, todas las iniciativas que ha contado Sergio, en el medio ambiente también. Es decir, que tú contabas las iniciativas de colaboración. Ahora esta nueva directiva no te está pidiendo que colabores con ellos, está pidiendo que reportes sobre ellos, que detectes los impactos tanto que ellos generan en ti como tú en ellos, y que además les establezcas unos objetivos y que persigas que ellos no tengan un impacto significativo. Es decir, es como un doble salto mortal con respecto a lo que hacíamos antes. Si va a ser esto greenwashing, el tiempo lo dirá. Lo que sí que te puedo decir es que si no ha habido greenwashing en la parte que afecta a tu compañía o al reporte de tu compañía, no debe haberlo en la otra parte. La CSRD también lo que te permite es que si no tienes esa información en los primeros años, te permite unos años para que puedas hacerlo poco a poco. O sea, que no es una cosa que el año que viene haya que reportar de manera fetén, pero yo creo que es un camino que no va a ser una carrera de rápido, sino de fondo, porque va a ser complicado. Sí, al final lo que también quiere, como ha contado antes Susana, es que lo ha ido graduando de empresas más grandes, más pequeñas. Entonces, lo que quieren es que esas empresas grandes, a través de su cadena de valor, hagan detractoras en todo lo que tiene que ver con la mejora de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, al final la manera es, ¿cómo haces eso? Pues tú te asegures de que toda tu cadena de valor cumpla con lo mismo que te han requerido a ti. Entonces, la normativa directamente no les está obligando, pero de alguna manera les va a obligar a través de las grandes empresas, porque no es solo reportar, que es lo que decía Susana, vas a tener que reportar cuál es tu estrategia con esos aspectos, entonces vas a tener que montar todo ese, digamos, estrategia para gestionar, y por eso han incluido a tu cadena de valor, porque no es solo tu producto el que tiene que cumplir con eso, sino el de tu cadena de valor. De hecho, nuestro alcance 3 son las líneas aéreas, que como comentábamos esta mañana, es principalmente el que produce eso y te está obligando a ti a que de alguna manera, para alcanzar
llegar al alcance 4 o 4 Plus, digamos, las integres dentro de tu estrategia. Entonces, el mensaje cambia bastante y, sobre todo, lo complicado no va a ser exigírselo, sino va a ser cómo lo controlamos. ¿Vale? Yo creo que es el gran reto que tenemos. Pero lo interesante es que al final todas las empresas vamos a estar reguladas en base a la CSRD. Quiero decir que todos vamos a tener que cumplirlo. La empresa nuestra tendrá que cumplirlo y la que forma parte de nuestra cadena de valor también tiene que tener un reporte, tiene que hacer su propia mejora en la gestión de sostenibilidad. Quiero decir que al final lo bueno de esta CSRD, que aunque sea dura, va a ser muy interesante, es que nos pone a todos en el mismo rango, nos va a permitir que todos hablemos en el mismo lenguaje y que todos tengamos las mismas obligaciones. Entonces, al final, nuestra cadena de valor también se integrará en esa sostenibilidad que nosotros intentamos impulsar. Por ahí hay una pregunta. Buenas tardes, pues muchas gracias por las ponencias. Bueno, tengo una pequeña observación, a lo mejor una pregunta, pero que había una iniciativa que se remonta al año 2010, 2011, para una planta de producción de biocombustibles a partir de microalgas. No he vuelto a volver a escuchar nada, no sé si el proyecto no prosperó por no sostenibilidad, por algún problema, porque la idea era muy buena, porque para tener una planta de biocombustible en un aeropuerto, que es algo muy, muy bueno relacionado con la sostenibilidad. Muchas gracias. Pues mira, te contesto yo. Hemos estado trabajando con la empresa Alga Energy muchos años. La verdad es que AENA tenía esperanza en poder encontrar un origen basado en microalgas para producir SAF, y lo ha encontrado, pero la carga lipídica de las microalgas es tan pequeñita, incluso de las cepas que más carga lipídica tienen, que el precio del litro de combustible, de biocombustible, son 60 euros, entre 50 y 60 euros. Y entonces, bueno, pues realmente cuando se inicia una línea de investigación y la viabilidad económica no sale, lo mejor es valorar otras posibles opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea estamos valorando si dedicar estos esfuerzos a valorar otros posibles orígenes que sí que son, digamos, más eficientes, o incluso a lo que es el combustible sintético, que sin duda será el combustible del futuro o a medio plazo, y que además pues requiere muchísima inversión en I+D. Yo quería hacerle una pregunta a Noelia, relacionada con los empleados. ¿Cómo puede la sostenibilidad social interna ser un motor para la innovación y para la competitividad de la empresa? ¿Crees que lo es? Bueno, yo creo que sí. Es decir, toda la parte que tenga que ver con el bienestar del empleado mejora todo lo que el empleado aporta a la empresa, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que las empresas se tienen que dar también los espacios para que los empleados puedan expresarse, ¿vale? Pero partimos de la base de que un empleado que se encuentra a gusto va a intentar mejorar su productividad a través de métodos de trabajo más eficientes o ideas innovadoras. Eso, como tal, ya se ha comprobado que es así. Es decir, un empleado feliz rinde más y además aporta más porque quiere que su espacio laboral sea mejor. Más allá de eso, yo creo que es importante también que las empresas generen espacios donde los propios empleados puedan innovar, ¿vale? ¿Y cómo es un espacio donde puedan innovar? Pues hombre, hay empresas que tienen su propia empresa dentro de la empresa, ¿no? Para hacer pilotos de innovación y ver cómo sale adelante. En AENA tenemos pues Innova, que es un programa para que los empleados cuenten qué cosas se les ocurren de cualquier tipo y ver cómo se pueden poner en marcha. Y sí que es verdad que si tú juntas un empleado contento con un espacio donde además le das ese entorno para innovar, pues salen muchas ideas, ¿no? También es verdad que cuanto más ideas salen,
pues más posibilidad de que haya ideas viables, ¿vale? Porque al final innovar es un poco locura y un poco tirarse también a hacer cosas nuevas que no se han hecho o que no se han pensado, y muchas de ellas son viables y algunas otras no. Entonces, yo creo que toda la parte de sostenibilidad social, si además va acompañada con programas internos de la empresa, favorecen la productividad, favorecen el compromiso y favorecen la innovación. Si además eso se compagina con temas de apoyo a universidades o de que los propios trabajadores puedan encontrar espacios en las universidades donde trabajar esta parte de innovación, ya no digo en universidades, en centros de estudios donde se apoye también este tema, yo creo que pues es hacer un círculo bastante completo y bastante bonito para que la propia innovación te venga desde dentro. Sí que es verdad que una startup o una empresa que se dedica a innovar te puede dar soluciones pues muy buenas, pero cuando tú apuestas por la innovación dentro de tu propia empresa y la fomentas, es gente que conoce tu negocio. Es gente que hablo del caso de AENA, que está en el aeropuerto, que sabe cuáles son los problemas. Tienen ya el know-how del aeropuerto, ¿no? Entonces, creo que se genera es una generadora de ideas, ¿no? Que es como muy centrada en tu propio negocio, ¿no? Por eso yo creo que ahora mismo todas las grandes empresas intentan tener estos espacios de innovación para con sus propios empleados, porque son los que más saben de las cosas que van bien y que van mal y cómo se pueden solucionar, ¿no? Entonces, toda esta parte del empleado motivado y de los espacios donde tú puedes expresarte sin miedo a que te digan, oye, qué barbaridad estás diciendo, bueno, pues era una barbaridad, pero a mí es la que se me ha ocurrido, ¿no? Yo creo que favorece mucho el que se vayan creando ideas más innovadoras y una cultura y un ambiente como muy de generar, ¿no? de mejorar. Bueno, yo he de decir que como empleada de AENA, la realidad laboral de los empleados de AENA en los últimos años ha mejorado muchísimo y que cada vez se hacen más iniciativas centradas en torno a la generación de ideas, a la creación y bueno, pues incluso al enfoque al cliente, el Customer Centricity. Se hacen muchísimas iniciativas gracias fundamentalmente a recursos humanos. Si os parece, si no hay ninguna otra pregunta, podemos hacer un resumen en lo que hemos ido viendo durante todo el día para fijar las ideas. Yo he tomado unas notitas y bueno, pues os voy a contar lo que se me ha quedado a mí como más relevante. Hemos empezado la mañana con una presentación de Javier Gándara, director general de EasyJet y presidente de ALA. Él ha hablado de la sostenibilidad del transporte aéreo desde el punto de vista de las aerolíneas. Ha hablado de las distintas rutas de descarbonización, del combustible sostenible de aviación como fundamental ruta, pero también ha hablado del hidrógeno, ha hablado de los combustibles Power to Liquid, de las aeronaves eléctricas. Ha hablado también de los drivers externos de la sostenibilidad, que es lo que nos empuja a ser sostenibles o lo que les empuja a las compañías aéreas, clientes, competidores, inversores, la regulación, tanto en territorio europeo como en UK, porque EasyJet ya sabéis que bueno, pues son ingleses. Y he hablado también de su estrategia de sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad de EasyJet. Ha hablado de proyectos de innovación que a mí me parecen muy bonitos y muy realmente emocionantes. Uno de ellos es la incorporación de una turbina de hidrógeno a una aeronave A320 para ver cómo se comporta en vuelo. Luego, todos los trabajos conjuntos que se están llevando a cabo con la empresa Rolls-Royce para la generación de una turbina de hidrógeno que sea capaz de quemar hidrógeno líquido. Ya sabéis que los aviones de hidrógeno pueden ser eléctricos con una pila de hidrógeno o directamente con turbinas de hidrógeno. Se trata de esta segunda opción. Y luego he hablado del proyecto 0E de Airbus. Y bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro que la descarbonización de lo que es el negocio de las aerolíneas es un grandísimo reto que requiere de I+D y de innovación, por supuesto, ¿vale? Y que es un esfuerzo enorme el que tenemos que hacer. Estamos todos concienciados y trabajando de la mano. Luego, la ponencia mía ha estado más centrada en la parte de sostenibilidad de los aeropuertos. Acordaros, la visión de aeropuerto como ciudad aeroportuaria,
el aeropuerto como proveedor de los servicios energéticos y como proveedor de todos los servicios a todos los operadores que trabajan en los centros aeroportuarios. Hablábamos no solamente de la descarbonización y de todas las medidas de reducción de emisiones de alcance 1 y 2, como de las de impulso a la descarbonización del alcance 3. Hablábamos del aeropuerto como hub energético y hub intermodal, que provee energías limpias a no solamente a los operadores, sino también a la accesibilidad desde fuera. Y luego hemos hablado también de la parte que no corresponde a acción climática de la estrategia de sostenibilidad. Hemos hablado un poquito de gestión del agua, hemos hablado de gestión de residuos. He dado unas breves pinceladas de ruido porque he sido la única que me he pasado de tiempo y Noelia me ha regañado. Y luego pasábamos en la parte tercera a una interesante presentación que ha hecho Félix sobre la sostenibilidad de la energía. Él hablaba, en primer lugar, de los conceptos de la innovación como habilitador de soluciones de sostenibilidad. Hablaba del famoso trilema energético: seguridad energética, sostenibilidad ambiental y igualdad energética. Además, hubo una pregunta al respecto bastante interesante. Hablaba también de la evolución histórica de la política energética hasta llegar al Green Deal y a la, digamos, firme posición europea de descarbonizar la economía. Hablábamos también de cadena de valor del sector energético y de las principales líneas tecnológicas. Y hablábamos de la sostenibilidad energética y de soluciones posibles: almacenamiento, captura de carbono. Hablábamos de requisitos que se le deben de pedir a las nuevas tecnologías y entre ellos, por supuesto, el coste-beneficio o los resultados económicos. La idea de transición justa, de generación de empleo, de iniciativas para proporcionar actividad económica a la España vaciada y a que nadie se quede atrás. Y hablábamos también de la circularidad energética. Luego tuvimos una mesa redonda muy interesante, muy bien moderada por Noelia, y en cuanto a la tarde hemos tenido una primera presentación del reporte ESG. Hemos hablado en primer lugar de la comunicación de la sostenibilidad, cómo se debe de comunicar la sostenibilidad, qué es greenwashing, qué no es greenwashing, qué debemos hacer para prevenirlo. Hemos hablado también de la nueva regulación europea, el Fit for 55, el primer paquete normativo contundente que ha sacado la Unión Europea, la taxonomía, que nos ayuda a clasificar las inversiones en sostenibles o no sostenibles, las inversiones, los gastos y los beneficios, o la actividad económica en general, y la regulación CSRD, que equipara la información de cuentas y la información de sostenibilidad. Y luego, pues Susana nos ha dado detalles más técnicos sobre cómo se implementa todos los cambios necesarios para poder dar respuesta a la regulación CSRD. Luego intervino Noelia con la presentación de sostenibilidad social interna. Hablábamos del bienestar del empleado, hablábamos también de la atracción del talento como resultado de ese bienestar del empleado y de todas las medidas para poder conseguirlo, de la necesidad de definir unos indicadores y unas metas y poder medir lo que estamos haciendo o los resultados de las medidas que se están implementando. Hablábamos de que los índices de rotación son un indicador magnífico, que si la gente está a gusto no se marcha, aunque le paguen más en otra empresa. Hablábamos también de mejora continua y de adaptación interna a los perfiles, es decir, tenemos que, o la unidad de recursos humanos tiene que adaptar su gestión a perfiles más expertos, menos expertos, a gente con inquietudes en innovación, en fin, esa gestión, digamos, holística de los recursos humanos. Y hablábamos también de que las personas hacen las organizaciones y que pues, en muchas ocasiones la flexibilidad de las condiciones laborales hacen que las personas estén más a gusto y realmente aporten, pues, por supuesto, en un desempeño pues, mejor y, desde luego, en nuestro camino, obligado camino hacia la digitalización, la innovación, la sostenibilidad, y etcétera, etcétera.
Hablábamos de la gestión del cambio necesario, de los desafíos que tenemos, del cambio de cultura y de cómo se gestiona ese cambio para implicar a las personas en este nuevo camino que queremos hacer. Y hablábamos también de la integración de todos estos temas en la estrategia empresarial. Y por último ha intervenido Sergio y hemos hablado de la devolución a la sociedad del valor que le aporta a la sociedad al transporte aéreo a través de los mecanismos de sostenibilidad social externa. Hemos hablado de los 3 grandes ejes estratégicos: protección de los derechos humanos, mecenazgo y acción social y educación e investigación. En la parte de educación e investigación, promoviendo la innovación. Hablábamos también de los mecanismos de gestión de la sostenibilidad social externa y de los criterios de selección de iniciativas. Al final no podemos dedicar fondos a todo y cómo seleccionamos lo que interesa más a la compañía. De los inputs, los mercados de valores, la normativa, del benchmark, análisis interno y la medición, y de los 5 planes de acción que tiene AENA, entre los cuales resaltan cultura y patrimonio aeronáutico, apoyo a colectivos vulnerables, que recordáis que os ha contado Sergio que se ha hecho una iniciativa muy bonita que es AENA con la sociedad, que ha dado como resultado pues, que se va a ayudar mediante una donación a distintas empresas o distintas ONGs que se dedican a devolver ese bien a la sociedad. Y también quiero hacer hincapié en la futura cátedra AENA, en el ámbito de la educación e investigación, que servirá un poco como nexo de unión entre el mundo académico y el mundo empresarial. Y este es mi resumen. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Las 6, 18:00. Esta vez sí he cumplido, ¿eh? Sí, porque trabajamos en un sector donde la puntualidad es... No podría ser de otra manera.